haciendo una confesión. Este es el mejor libro, al menos que yo he leído, sobre todo el proceso constitucional que fracasó, lejos. Y tiene un mérito este libro, varios méritos, pero uno de ellos es que nos puede servir de guía para lo que viene, de los errores que no hay que cometer. Es un libro académico, pero también ciudadano. El vuelco constituyente de Mario Fernández. Ustedes lo conocen, este es el libro, ustedes lo conocen, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, es director del Departamento de Derecho Público, y además se habla en este libro de cómo empezó a declinar la participación electoral. O sea, y hay una comparación, en 7 meses la participación electoral bajó del 50,95% al 41,5% en relación con el electorado que se pronunció en el plebiscito de entrada. Ya la gente empezó a perder interés. Claro, y perdió interés incluso, o sea, perdió interés entre el plebiscito de entrada y la elección de los constituyentes. Exactamente. ¿Ah? Que obviamente que podía pensarse que debió haber ocurrido al revés. O sea, se aprueba un proceso y cuando se trata de elegir a quienes van a participar en eso, bueno, debería haber aumentado entonces el caudal, pero no, disminuyó. Y después, claro, se señala que el voto obligatorio tuvo mucho que ver con la mayor participación después, pero estamos hablando ahí de la participación, no de la preferencia que se produjo el 4 de septiembre pasado. Y además habla del archipiélago de grupos que había al interior que originó una confusión gigantesca. La lista del pueblo después se transformó en constituyentes del pueblo, los bloques. Hubo 70 listas para la candidatura a la convención, 70. 1.100 y tantos candidatos, Claro. 70 listas. Pero además cuando se conformaron los bloques al interior de la convención, la verdad es que hay que ser un experto, pero ya con microscopio para entender todo lo que se armaba ahí. El bloque oficialista lo dice aquí, el bloque popular, el colectivo de la prueba, el colectivo socialista, la coordinadora plurinacional, Chile Libre, Independientes, RN, Bópoli, Pueblo Constituyente, Unidos por Chile, un Chile Unidos por Chile y otro, un Chile Unido. Y todo esto además tenían subgrupos al interior, no se entendía nada. Un predominio de un clima hostil a los convencionalismos, una tendencia a la individualidad además, no al individualismo, a la individualidad. Todo esto empezó a horadar todo esto, ¿no? Claro, se habla mucho de que, desde luego, en este tipo de instituciones hay siempre dificultades para, digamos, una asamblea constituyente, para llegar a acuerdos. Eso es obvio, porque hay muchos temas distintos. Pero en todos los procesos serios que uno ha podido observar, se da, sí, una cierta lógica de agrupaciones más robustas, digamos, más robustas, sin perjuicio de las distintas opiniones que hay dentro de cada agrupación, pero para los grandes temas hay agrupaciones que permanecen y por lo tanto se cuenta con que conversando con el jefe o que aparece como jefe de esa agrupación se logra el apoyo de toda la agrupación. Acá no ocurría así. Leyendo el libro me llamó la atención que al parecer el reglamento tenía una parte inconstitucional. Y me llamó la atención porque nadie lo había dicho, está aquí escrito. ¿Por qué? Porque la modificación constitucional que dio origen a todo el proceso establecía que la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes, y el reglamento de la Convención estableció una asamblea representativa paritaria plurinacional de carácter autónomo convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente original. Claro. Desde luego hay algo evidente, que la Convención fue establecida por los órganos colegisladores, o sea, por el gobierno y el Parlamento. O sea, si hay un ente anterior a su establecimiento, ahí está el ente que originó el proceso. Entonces, por lo tanto, es asumir arrogarse una potestad que no se tiene. Ahora, esto parece ser que se está tratando de corregir a priori con lo que se inició ayer. Digamos, con el proyecto constitucional que se ingresó ahora. Ahora, claro, porque el reglamento, se señala ahí, va a ser elaborado por el Congreso. ¿Por qué la Comisión de Armonización no pudo armonizar? Porque evidentemente que hubo problemas en el texto final. ¿Qué pasó? Bueno, porque obviamente, sin entrar en los detalles, uno podría haber esperado de que
se estableciese una comisión para revisar el texto entero, no solo en términos gramaticales solamente y de estilo, sino desde el punto de vista jurídico. ¿Mm? No hay que olvidar que la Constitución es una norma jurídica, como cualquier otra norma jurídica, que necesita precisión en los términos. Ahora bien, desgraciadamente esta comisión de armonización fue en su origen, ya fue cercenada en la principal que debiera ser de sus atribuciones, que es corregir una frase o una palabra y por lo tanto cambiarla. Entonces no podía hacer ninguna modificación la comisión de armonización. Y ahí, entonces, ¿para Lo qué? que sí podía hacer era un informe que sugiriera determinadas cosas, pero no tenía potestad alguna. Entonces, por lo tanto, nació, cercenada prácticamente en lo fundamental de su cometido. Yo doy cuenta ahí en mi libro que hay una incoherencia, por ejemplo, respecto de el artículo relativo a la soberanía. Dice, la soberanía reside en el pueblo de Chile, en el pueblo de Chile. Y 2 artículos después se señala que en Chile hay varios pueblos y naciones. ¿Ah? Pero para eso están los órganos llamados a dirimir el sentido que tiene una frase o una palabra. Están los tribunales de justicia, para esto está el Tribunal Constitucional, y además, como bien recordamos, Tomás, del artículo en el Código Civil, del 19 al 24 del Código Civil, están las normas de interpretación. Y por lo tanto, entonces, hay una guía para el efecto de cuando 2 conceptos no cuadran, o hay que interpretar qué significa. Bueno, hay normas que los tribunales deben seguir para interpretar. Bueno, entonces, por lo tanto, una norma jurídica tan importante como la Constitución, si está llena de imprecisiones, bueno, simplemente no cumple con el requisito de toda norma jurídica. Pero esto lleva consigo otro problema que tuvo la Convención, esto de funcionar en distintas comisiones que tenían que ser coherentes entre sí. Ahora, este esfuerzo de transversalización es justamente para eso, en ese terreno, digamos, de lo que son asuntos transversales. Pero en general, estaba tan segmentada el trabajo de la Convención en 7 temas que era inevitable que al final, cuando se juntaran los acuerdos de todos los temas, se iban a producir problemas entre ellos. Todos estos problemas provocaron el vuelco, se dice en el libro, pero aquí la lista es larga en materia de imprecisiones e indeterminaciones conceptuales, incoherencias dentro y entre las disposiciones, así como un innecesario volumen del texto y un exceso de remisión a disposiciones legales y transitorias, diferencia de lo que está escrito material y cómo está escrito formal. Usted le responde fuertemente a Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, que él dice que el presidencialismo en Chile o el ejecutivo es excesivo y asfixiante. Dice, no estoy de acuerdo. Y lo que se proponía en cambio, lo de este presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico, es un engendro, porque no está en ninguna parte. No está en ninguna parte. Porque si se hubiese establecido el régimen francés, por ejemplo, tal como está, bueno, muy bien, ahí hay un ejemplo, pueden haber otras críticas de otro tipo, pero por lo menos se tiene algo a la vista que está funcionando en alguna parte. Pero esta mezcla de el denominado presidencialismo atenuado, o sea, un presidente con menos poder, entre comillas, especialmente el legislativo, y un parlamento en que una cámara está muy por sobre la otra en su poder político, bueno, eso no existe nomás. Alguien me dijo por ahí una vez, no, pero por ejemplo, el sistema alemán, donde está el Bundestag, que es la Cámara Política, y el Bundesrat, que es la Cámara de las Regiones. Ahí está este bicameralismo asimétrico. Yo le dije, no es así. No es así. Porque el Bundesrat, o sea, la Cámara de los Estados, en primer lugar, es la Cámara representativa de un sistema federal. Ahí hay un enorme poder. Y en segundo lugar, en el régimen alemán, no puede iniciarse una discusión legislativa sin el acuerdo del Bundesrat, o sea, de la Cámara de las Regiones. Mario, ¿qué votó usted? ¿Apruebo, rechazo? No, yo anulé mi voto. ¿Y por qué no votó en contra? ¿Con todas estas críticas tan aceradas? Por lo siguiente, por una razón jurídica también, jurídica política. Es lo siguiente, que
si hay voto voluntario, un ciudadano que no esté de acuerdo con ninguna opción que le ponen ahí, candidaturas u opciones, puede quedarse en su casa nomás. Dice, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, no voto nomás. Pero acá no existía esa posibilidad. Los ciudadanos estábamos obligados a concurrir a votar. Y a mi juicio era una opción, no válida. Porque yo he luchado 4 décadas y por escrito contra la Constitución del año 80 y no estaba de acuerdo con la propuesta. Entonces anulé mi voto. ¿Cómo se explica que su antigua jefe, Michelle Bachelet, haya presentado un proyecto constitucional completo en el que usted trabajó? Así es. Y después haya estado con un proyecto totalmente distinto como es el que se propuso y fue derrotado. ¿Tiene confianza en lo que viene? Yo, como diría mi jefa, Michelle Bachelet, paso en eso. Yo confianza debería tener, tengo más bien una moderada esperanza más bien. Esperanza, pero confianza es mucho. También las bases, las he leído con detenimiento, y ahí ya yo advierto que hay algún gérmenes de problemas, y por lo tanto yo creo que a lo mejor este procedimiento, este itinerario, tampoco es tan fácil como se ve. ¿Usted cree que se puede empantanar? Puede empantanarse. Puede empantanarse porque, a ver, un solo ejemplo, un aviso nomás. Las bases son 12, a las cuales debe regirse este itinerario. Tanto es así que va a haber un órgano para recibir reclamos, digamos, de que algunos acuerdos estén fuera de las bases, ya. Pero las bases son una lista, y es una lista excluyente en el fondo. O sea, exhaustiva. O sea, lo que no está en las bases no debe considerarse bases. Pero le pongo un ejemplo nomás de algo que no está en las bases y que a mi juicio es base. Tribunal Constitucional. Lo dijimos nosotros. O como se llame, Corte Constitucional, no está. Están enumerados los órganos autónomos, que son 4, y ahí no está la Judicatura Constitucional. Entonces, ¿qué debe entenderse? De que los diferendos o los conflictos de tipo constitucional van a ser resueltos por la jurisdicción ordinaria. Y en eso yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias. El vuelco constituyente de Mario Fernández, yo diría el libro más importante para entender lo que ocurrió con el proyecto constitucional fracasado. Gracias por estar con nosotros.